Bueno, lo vuelvo a decir, los hechos, 64 asesinatos en Río de Janeiro, en operativos policiales en favelas, buscando autoridades de Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, un recontraoperativo solo de el estado de Río de Janeiro. De hecho, el gobernador, lo escuchábamos recién, reclamándole a las fuerzas federales que no habían participado, reclamándole a Lula que el gobierno nacional no participó. 4 de los asesinados eran policías, 60 se supone de Comando Vermelho o delincuentes, no sé, pero 60 personas asesinadas, además de los 4 policías asesinados, más de 80 detenidos, y esta discusión en los medios y la política de Brasil sobre los límites de la fuerza de seguridad en barrios muy poblados, en favelas, que es un tema de discusión, quién controla la favela, quién hace seguridad adentro y qué significa. Y estamos en comunicación con alguien que ha estudiado el tema, es Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, antropóloga, presidenta de Enfoco, Instituto sobre Política, Seguridad y Violencias. Sabina, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Gracias por atendernos. Primero te pregunto, para que entremos en tema, ¿qué podés contarnos de Comando Vermelho? ¿Qué es esta organización criminal? Bueno, como vos bien dijiste, es una de las organizaciones más grandes de Brasil. Tengo retorno, me estoy escuchando a mí misma. No sé si se puede. Es muy difícil hablar así. Claro, a ver, probá ahora. Ahora sí, ahora perfecto. Bien. Gracias, muchas gracias. No, decía que es, como vos dijiste, una de las organizaciones más grandes de narcotráfico en Brasil. No la más grande, el primer comando de la capital, el PCC, que tiene más bien control en la zona de San Pablo, en el sur, y que tiene más incidencias sobre la región en la que nosotros estamos, es la más grande. Pero hay muchas otras más. Y hay otro fenómeno en Brasil que se conoce poco y sobre el cual se habla poco, que es el fenómeno de las milicias, que son otro tipo de organizaciones criminales extorsivas que disputan distintos servicios y que extorsionan a las organizaciones de narcotráfico y que controlan el 50% del territorio controlado por las organizaciones criminales. Entonces, el fenómeno de organizaciones armadas, delictivas, que disputan negocios, disputan sobre todo el ingreso que genera el narcotráfico, es bastante complejo en Brasil, y el de las milicias es poco nombrado porque muchos de los integrantes de las milicias son ex policías o ex militares y tienen un vínculo más estrecho con la policía de los estados, ¿no? Con la policía militar que hay en cada estado. Yo estuve el año pasado Perdón, te agrego algo más. El Comando Vermelho es una organización que surge en una prisión de Río de Janeiro, lo mismo que el PCC. Sí. Que surge en Carandiru, en San Pablo, el motín. Esta surge en los años 70 en una prisión de Río de Janeiro, en Ilha Grande, que ya no existe más, y fue creciendo y fue además tomando algunos de las estrategias que tenían los presos políticos, porque se juntó el gobierno militar, juntó a los ex presos políticos de la dictadura con delincuentes comunes. Entonces, en esa junta hubo toda una transferencia de conocimiento que tenían las organizaciones guerrilleras, ¿no? Políticas de cómo hacer secuestros, robar bancos, etcétera, que estos líderes tomaron. No, te interrumpía, perdona, para decir que yo estuve el año pasado en la Rosinia, ahora creo que dejó de ser la favela más grande, pero lo era, o sea, seguro es de las más grandes, y lo que me contaban adentro es que la policía no tiene permiso para pasar, permiso es una forma de decir, está completamente establecido que las reglas las ponen internamente las fuerzas de estas milicias o organizaciones criminales que comandan esa favela, y situaciones similares se dan en otras, y no pueden además una milicia meterse en el mundo de la otra. Esto es habitual porque acá tenemos una realidad también compleja pero distinta a esa. Sí, bueno, muy diferente, muy diferente. Nuestras organizaciones criminales son mucho más pequeñas y más frágiles.
y no tenemos este fenómeno de las milicias, que es alarmante, ¿no? Porque ya te digo, son organizaciones que extorsionan a las organizaciones de narcotráfico, secuestran a narcotraficantes, le exigen dinero, en fin, hay una cierta competencia entre ellos, y también hay reglas, por supuesto. Lo que sí ha sucedido, yo recuerdo estar en Río de Janeiro en el 2018, 2019, que hubo en La Rosinia un conflicto entre los segundos de un líder que había sido puesto preso, ¿no? Un delincuente que el gobierno había decidido detener. Cuando lo detienen, se empieza a generar todo un conflicto entre los sucesores por el control de los servicios, porque como bien decís, la policía no entra, pero acuerda una cierta paz que también le conviene en muchos casos a las organizaciones criminales para poder seguir generando la venta de droga, pero también el control de los servicios. Cuando digo control de los servicios, el agua, el gas, el servicio de internet, todo eso lo controlan las organizaciones y cobran un canon. Sí. Le cobran un canon a los vecinos, o sea, tiene un financiamiento, bueno. Cuando hizo eso la policía y detuvo a este líder, se armó una guerra interna que obligó al gobierno federal a desplegar al ejército. Cosa que no está pasando en este caso, porque me parece que, si querés, pasamos al episodio un instante, ¿no? A lo que pasó ayer. Sí. Acá hubo una decisión unilateral del gobierno federal de Río de Janeiro, que es bolsonarista, sin avisar, según lo que dice el gobierno de Lula, no le avisaron de este operativo, no hubo un pedido de refuerzos, no hubo un acuerdo con el gobierno nacional, federal, le dicen ellos, sí, sobre el operativo. Entonces, yo creo que acá hay un conflicto político, o sea, la decisión que toma el gobierno del Estado de Río contra el gobierno nacional, y termina un operativo que ya tiene el repudio de Naciones Unidas, de Human Rights Watch de Brasil, termina con 64 muertos, entre ellos 4 policías, termina el operativo y dicen que los dejaron solos, pero en realidad no hubo en ningún momento acuerdo sobre la oportunidad de hacer el operativo, ¿no? Entonces, hay dos problemas acá. Uno es el fenómeno delictivo en Brasil, que no tiene comparación con nada de lo que pasa ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Bolivia, tampoco te diría en Colombia, que es otro fenómeno, y una cuestión más política que está asociada, yo creo también, hay que plantearlo en esos términos, porque el gobierno de Río de Janeiro está diciendo que es un operativo anti-narcoterrorismo, alineado con el enfoque norteamericano, ¿no? Que está claro que no es el de el gobierno de Lula. Sabina, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. ¿Qué tal, Nico? Buen día. Te escuchaba recién contar sobre la coexistencia, digamos, de las bandas narcos con las milicias, a su vez me parece que naturalmente vinculada con las fuerzas de seguridad locales, por eso vimos series, películas sobre fuerzas de élite que se crean especiales para tratar de romper con ese vínculo, y en lo que pasó ayer en Río de Janeiro, que vos decís fue una decisión del gobierno federal de Río contra puntualmente la banda narco. ¿Las milicias? ¿Qué pasó con ellas? No, a ver, no, por eso ahí el gobierno de Río de Janeiro decide intervenir como intervinió, o sea, de una manera totalmente, como diría, contraproducente, porque generó más inseguridad de la que se suponía que iba a prestar, ¿no? Ayer la gente no podía circular por la calle, las bandas tienen control por afuera de las favelas y pudieron bloquear la circulación. Esa favela está camino al aeropuerto, en fin. Lo que me parece es que el argumento del gobierno del Estado de Río, que es frenar el avance, o sea, la expansión territorial del Comando Vermelho, es un argumento insostenible, porque el Comando Vermelho ya se expandió. Insisto, el 49% del control territorial de organizaciones armadas lo tienen las milicias, que no son policías, son ex policías, claro, que tienen una especie es una organización autonomizada, parcialmente autonomizada del Estado. Entonces, y por otro lado, si bien es cierto que es una organización importante en Río, hay muchas otras, amigos de los amigos, hay varias organizaciones. Entonces,
es un argumento débil, ¿no? La idea de que hay que frenar la expansión, porque ya se expandieron. Ahora, en todo caso, Nico, en todo caso, lo que es probable, lo que puede ocurrir, es que la tensión sea con espacios que controlan las milicias, que tienen más relación con el Estado. O sea, con la policía. Para que entienda que esa dinámica de funcionamiento que nos están escuchando, incluido yo, que también lo quiero entender, vos tenés en estos barrios la existencia de bandas narcos como el Comando Vermelho, que a su vez son regulados o le garantiza cierto nivel de independencia para poder justamente operar por estas milicias que son quienes realmente tienen el control territorial con una más o menos connivencia o coexistencia con las fuerzas de seguridad. Tienen mayor connivencia con las fuerzas de seguridad, las milicias, que las organizaciones dedicadas al narcotráfico como Comando Vermelho, y lo que yo intuyo, es una hipótesis, ¿no? Hay que ver, esto es así, que dado que las milicias han venido ganando terreno en los últimos años, eso es algo que conozco por investigadores que trabajan en Río de Janeiro, viene ganando espacio, es probable que la intervención del Estado federal sea para habilitar mayor poder a las milicias, contra o a expensa del Comando Vermelho. No estamos hablando que hay algunos que sean mejores que otros, no estoy diciendo que son más buenos. Se entiende. Digo que acá hay una disputa por el control del territorio y los negocios que supone, porque además hay negocios inmobiliarios, hay revalorización de los edificios y de las construcciones dentro de la favela y todo. Hay una serie de procesos que se han producido en la favela en los últimos años, y hay una disputa por quién controla eso, porque además es mucha la población que vive ahí, ¿no? Y son rehenes. La gente que vive en la favela, que no tiene otro lugar donde vivir, son rehenes de estas organizaciones. Pero el Estado, digo, porque hay un problema muchas veces en cómo nosotros pensamos esto. En nuestro país, el Estado todavía, a pesar de todo, tiene, digamos, una capacidad de llegada que no ha tenido en estos países nunca. Y en Brasil, el Estado es, por omisión, en muchas circunstancias, cómplice de lo que pasa, ¿no? No es que está afuera, interviene con un operativo como el de ayer y no tiene nada que ver. No, interviene permanentemente, y este operativo va a generar más problemas, seguramente más problemas. Lo que no me termina de quedar claro de las milicias es si vos decías parcialmente autonomizada del Estado, pero con cierta conexión y connivencia, sobre todo si lo comparás con estas organizaciones criminales como Comando Vermelho, pero sería una especie de paramilitar. Son paramilitares, pero no es la AAA, ¿no? En la Argentina en los años 70, que era un grupo paramilitar comandado desde el Estado, ¿no? O sea, tienen un autónomo, porque además no es una persecución política, es una persecución extractivista por negocios, ¿no? Que es extorsivos. Tienen relaciones informales, no es que son conducidos por el Estado, pero como son en su mayoría ex policías, algunos ex del BOPE, de las fuerzas especiales, hay vínculos personales entre ellos. No de autoridades, digamos. No es que son conducidos por el Estado, no es que son conducidos por el Estado, pero tienen muchas más terminales en funcionarios políticos o policiales que lo que tienen las organizaciones criminales, y a veces son pensados como un recurso. Digamos, en el pasado eran consideradas buenas las milicias porque protegían a los vecinos, después empezaron a extorsionarlos, y hoy ya no extorsionan solo a los vecinos, extorsionan también las organizaciones de narcotráfico, con lo cual se convierte en una especie de resorte para la policía, para controlar las organizaciones criminales, cosa que por supuesto eso es un boomerang, ¿no? Porque estamos hablando de que además todos ellos tienen un acceso al armamento brutal, que eso es otra de las cosas que el Estado de Brasil, Estado en general, me refiero no solo al Estado federal, sino al Estado nacional, habilita, ¿no? Digo, los drones que se mencionaban ayer, el armamento, los fusiles, o sea, todos esos armamentos que ingresa a Brasil. Entonces, lo que quiero decir es que la milicia es un fenómeno
que no es un apéndice del Estado, pero tiene terminales personales con agentes del Estado, sobre todo policías militares, y es utilizado, ¿no?, como palanca para presionar a las organizaciones criminales. Sí, poco mencionado, estaba pensando ayer, teniendo en cuenta que si hay un operativo con los recursos del Estado y son supongamos que haya habido un enfrentamiento, por ponerlo en estos términos, y mueren 4 policías y 60, supongamos, delincuentes, supuestos, en principio civiles, quiere decir que si desconocemos que hay una milicia, parece que hubiera ido el Estado con todos sus tanques a matar gente y ordenar la situación, pero si en el medio juegan las milicias, evidentemente jugaron para el Estado. Exacto. O para su propio interés, podemos decir. Y probablemente con el interés de que sean sectores de milicianos los que tomen control de ese territorio. Claro. Que hoy no lo tienen, ¿sí? Por eso digo, acá no es un juego de buenos y malos, es un juego de quién se queda con el extractivismo de estos negocios criminales. En una realidad que es, insisto, muy diferente a la nuestra. Muy diferente, se nota que es muy diferente, ¿no? Digo, hay muchas diferencias. Inclusive la llegada del Comando Vermelho a la Argentina no se ha comprobado. Cuando yo era ministra teníamos a un probable detenido en Misiones, en un escuadrón de la Gendarmería, que era supuestamente del PCC, ni siquiera del Comando Vermelho. Y tuvimos solamente en el 2023 una causa que fue un operativo llamado Cripto, que hizo la Policía Federal, donde en Nordelta estaban los cabecillas de una banda que se dedicaba a lavar dinero en Argentina, ¿no? Del Comando Vermelho, como $500 millones. A los cabecillas no se los agarró, hasta siguen prófugos, pero sí hay, creo que 7 personas que ya fueron procesadas. Es lo único que tenemos, o sea, llegan acá para, con este gobierno es mucho más fácil, ¿no? Lavar dinero, inclusive financiar campañas. Pero no tenemos más que eso, o sea, realmente no llegan acá en términos en términos operativos, digamos, para quedarse con el negocio, porque el negocio es mucho más grande, por ahí en Paraguay o Bolivia, donde sale la coca, por donde pasa la marihuana, para que la salida sea el puerto de Santos, ¿no? Que sabemos que es el lugar por el cual sale más droga hacia Europa. O sea, Brasil controla el mercado interno y la exportación de cocaína que viene de Perú, Colombia y Bolivia por el Amazonas para salir por el puerto de Santos, básicamente. Entonces, es un problema que a nosotros nos llegan como los despojos, digamos, ¿no? Pero no estamos en el centro. Es Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, antropóloga, presidenta de Enfoco, Instituto sobre Política, Seguridad y Violencias. Gracias, Sabina, por habernos atendido. No, gracias a ustedes, Flor y Nico. Un abrazo. 20 minutos para las 9 de la mañana. ¿Sabes que podés